el acetil-CoA y el oxalacetato. Por la enzima citrato sintasa se forma el citrato. Y el citrato se deshidrata. Hola a todos, nuevamente estamos con un nuevo video para el canal. Ya llevado un tiempo sin realizar video en este formato y mucho menos hablando de lo que viene siendo el electrocardiograma. Ya tocaba terminar todo este tema de lo que es la electrocardiografía, que de hecho llevábamos ya 9 videos, esa serie de videos que inicié ya a principio de año hablando de lo que es el electrocardiograma. Y pues ya tocaba concluirlos hablando del tema tan grande que son las arritmias cardíacas, que son el tema que nos toca hablar en este video. En este caso hablaremos de lo que son las arritmias supraventriculares, especialmente las taquiarritmias. En el siguiente video, listo, que será la parte 11, hablaremos de lo que son las arritmias ventriculares, listo, para poder abarcar este tema que siempre es un tanto extenso. Así que pues iniciemos básicamente explicando cómo se clasifican las arritmias cardíacas. ¿Listo? Esta básicamente la vamos a clasificar en diferentes aspectos. La clasificaremos según su frecuencia cardíaca, ¿listo? En taquiarritmias o en bradiarritmias. Siendo taquiarritmias todas aquellas arritmias cardíacas que tengan una frecuencia cardíaca, valga la redundancia, mayor de 100 latidos por minuto. Serán taquiarritmias. Y por ende, las bradiarritmias serán aquellas que tengan una frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por minuto. ¿Listo? También tenemos que la vamos a clasificar según su ubicación. Básicamente tenemos que esta dependerá si se encuentra por encima de las de His, ¿listo? O si están por debajo de las de His, ¿listo? Siendo las que están por encima de las de His, serán arritmias supraventriculares, que son las que nos ameritan en este video, y las que se encuentren por debajo de las de His, siendo las arritmias ventriculares, que son las que hablaremos el siguiente video. También tenemos otra clasificación que es según su estabilidad, si son estables o inestables hemodinámicamente hablando. Y también tenemos una clasificación muy importante y es si es que estas arritmias son desfibrilables, ¿listo? O si no son desfibrilables. Que básicamente tenemos lo que son los 4 ritmos de paro, ¿listo? Siendo 2 de ellos quienes podemos desfibrilar, ¿listo? Y siendo otros 2 quienes no podremos desfibrilar. Como por ejemplo, los 2 que son desfibrilables tenemos que saber que son la taquicardia ventricular sin pulso, ¿listo? Y la fibrilación ventricular. Y aquellos que no son desfibrilables tenemos lo que son la asistolia, ¿listo? Y la actividad eléctrica sin pulso. Que estos 2 ritmos que son desfibrilables los veremos en el siguiente video. Así que ya luego de saber cómo clasificamos las arritmias en general, listo, en esta ocasión nos toca hablar de las taquiarritmias supraventriculares. Y aquí tenemos las arritmias que hablaremos en este video. Tenemos lo que viene siendo la taquicardia sinusal, listo. Tenemos lo que es el flúter o aleteo auricular, lo que es la fibrilación auricular, listo, lo que es la taquicardia auricular o también llamada taquicardia atrial. También tenemos lo que viene siendo la taquicardia supraventricular paroxística con sus 2 variantes que ahorita veremos. Y por último, hablaremos de lo que son las extrasístoles supraventriculares o también llamadas contracciones auriculares prematuras. Estas son las arritmias, listo, que me abarcan las supraventriculares. Veamos cómo las podemos clasificar para tener un mapa, listo, mental mucho más claro. Tenemos que iniciamos y vemos un paciente, un EKG de un paciente, listo, que es lo que nos interesa en este caso. Y vemos que tiene una taquiarritmia, listo, que su frecuencia cardíaca es mayor de 100 latidos por minuto. Identificamos que es supraventricular. ¿Cómo la vamos a identificar? Tenemos que la gran mayoría de estas van a tener un QRS estrecho, ¿listo? Un QRS que mida menor de 2 cuadritos. Tenemos que cuando las vemos un EKG con un QRS estrecho y que es una arritmia, una taquiarritmia, ya pensamos que puede ser supraventricular, ¿listo? Y tenemos que en las arritmias supraventriculares, específicamente las taquiarritmias, básicamente la vamos a clasificar en 2.
aquellas que se originan en la aurícula como tal, en el músculo cardíaco, en el músculo auricular, y en aquellas taquiarritmias, ¿listo? Que usan el nodo auriculoventricular como parte del circuito eléctrico. Esas son como las dos grandes clasificaciones de las taquiarritmias supraventriculares. En aquellas que como tal se originan en la aurícula, tenemos lo que viene siendo la FA, listo, que es la fibrilación auricular, tenemos lo que viene siendo el flúter auricular y también encontraremos lo que es la taquicardia auricular o taquicardia atrial. Y por el lado contrario, aquellas arritmias, taquiarritmias supraventriculares que usan el nodo auriculoventricular como parte de su circuito, tenemos las conocidas taquicardias supraventriculares paroxísticas, que tenemos que esta, ahorita más adelante la veremos mucho mejor, se va a dividir en dos, ¿listo? La que es la famosa taquicardia por reentrada nodal y la taquicardia con participación de una vía accesoria o una vía anómala, que más adelante hablaremos de cada uno de ellas. Aquí también tenemos dos que veremos en este video. Uno es la taquicardia sinusal, listo, y la otra es la contracción auricular prematura, que será la última que veremos de estas taquiarritmias supraventriculares. Así que iniciemos hablando de la taquicardia sinusal. Tenemos que básicamente como su nombre lo indica, será un ritmo sinusal. El EKG del paciente tiene un ritmo sinusal. Tenemos que haber una onda P antes de cada QRS. Dicha onda P será positiva en D2, D3 y ABF y será negativa en ABR. Y será taquicárdico porque tenemos que la frecuencia cardíaca será mayor de 100 latidos por minuto. Básicamente tenemos que estos pacientes van a tener diferentes causas. Puede ser causas fisiológicas, ¿listo? Como una persona normalmente del común, ¿listo? Que haga ejercicio. Eso genera pues que su corazón vaya más rápido, me genera una taquicardia sinusal. Otras causas como viene siendo la felicidad, ¿listo? El estrés, entre otras. Tenemos causas patológicas como enfermedades, como enfermedad coronaria, como una infección, listo, como el caso de la fiebre, por ejemplo, paciente que presenta hipoxia, un paciente con hipertiroidismo, listo, un paciente que se encuentra en shock, listo, tenemos que pues su respuesta va a ser la taquicardia sinusal. También, de hecho, decir que uno de los principales hallazgos del TEP en el EKG será la taquicardia sinusal, así que tenemos que es algo muy común que tenemos que buscar en un paciente que se le sospeche TEP, mirar si tiene o no taquicardia sinusal, que suele ser característico en estos pacientes. También tenemos causas farmacológicas, ¿viste? Algunos fármacos que me generan que el corazón vaya mucho más rápido y que me desencadenen una taquicardia sinusal. Tenemos que básicamente, aquí tenemos otro ejemplo, listo, como ya dijimos, tenemos que es un ritmo sinusal, tenemos la presencia de ondas PES antes de cada QRS, listo, PES positivas, RR regular y frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto. En cuanto a lo que es el tratamiento, pues tenemos que si un paciente que, por ejemplo, está haciendo ejercicio, pues únicamente pues el reposo, o si ya es necesario hablar de un tratamiento farmacológico, pues tenemos medicamentos como son los beta bloqueadores, como es los antagonistas no dihidropiridínicos, ya hablando de antiarrítmicos, como es el verapamilo o el diltiazem, por ejemplo. Yéndonos ya como tal a materia, hablando de lo que son las arritmias, las taquiarritmias, perdón, supraventriculares, iniciando por las que se originan en el músculo cardíaco. Tenemos lo que es el flúter auricular o aleteo auricular. Básicamente tenemos que lo característico tanto del flúter como de la fibrilación auricular es la ausencia de onda P. Tendremos ausencia de onda P. Y básicamente lo que veremos será la presencia de ondas Fs, siendo en el flúter ondas Fs mayúsculas o también descritas como ondas en sierra, listo, o en dientes, por ejemplo, y siendo en la fibrilación auricular o en la FA ondas Fs minúsculas, que ahorita las veremos. Básicamente, en cuanto hablando al mecanismo fisiopatológico de la aletea auricular, pues será muy breve ya que tenemos que básicamente, pues esos temas son un poquito más complicados, así que trataré de explicarlo muy brevemente. Básicamente es que tenemos un mecanismo de macrorreentrada. ¿Listo? Tenemos que lo normal es que el impulso eléctrico, como esto que tenemos acá, llegue del nodo sinusal,
descienda por los haces internodales al nodo AB y descienda por el haz de His. Eso es lo normal. En estos pacientes tenemos que va a haber una macro reentrada. ¿A qué me refiero con esto? Y es que tenemos que en el septo, ¿listo? Aurículo ventricular, imaginémonos que esta como tal es la válvula, en este caso la válvula tricuspidia. Por aquí va a salir el impulso eléctrico y va a empezar a hacer giros, va a empezar a hacer vueltas así. Listo, será una macro reentrada haciendo círculos como tal en ese septo auriculoventricular. Que tendremos que se va a representar de forma típica y atípica. Listo, tenemos que lo normal, entre comillas, en los pacientes con aletea auricular es que presenten una macro reentrada en sentido antihorario, que es lo que tenemos básicamente acá. Eso en cuanto hablando de lo que es el mecanismo fisiopatológico. Pero lo que nos interesa como tal en este punto es saber cómo identificarlo, que fue lo que ya describimos anteriormente, que será la ausencia de onda P, la presencia de ondas F, o también conocidas como dientes de sierra. Tendremos, pues obviamente, al ser una arritmia supraventricular, tenemos un QRS angosto. El RR suele ser regular, pero también puede estar irregular. Y tendremos pues, frecuencias cardíacas elevadas, ¿listo? Y frecuencias auriculares aproximadamente entre 250 y 300. Tenemos que saber que la frecuencia auricular básicamente es lo que sacamos entre la P y la P, o pues en este caso entre la F y la F. Básicamente en esos pacientes el tratamiento a elección será la cardioversión. Básicamente pues será llevar a ese paciente a un ritmo sinusal. Sus principales causas pues tenemos que básicamente van a ser varias. La principal, la cardiopatía isquémica. También tenemos valvulopatías como estenosis mitral, ¿listo? O inclusive también la presencia de un TEP me puede generar la presencia de esta arritmia. Hablando de la otra patología que es similar, que es la FA, estos pacientes básicamente tenemos que tendrán diferentes causas, es multifactorial. ¿Listo? Tenemos que van a haber factores no modificables y factores de riesgo modificables. Pero básicamente hay que tener en cuenta que estos pacientes es muy común la prevalencia en adultos mayores. Se dice que en pacientes con mayores de 80 años dice que un 10% tendrá FA. Así que es una patología que hay que saber identificarla en el EKG debido a su alto riesgo de generar tromboembolismos. ¿Listo? Básicamente, como ya hablamos, al igual que en el flúter auricular, es la ausencia de la onda P. Solo que en este caso tendremos ondas F minúsculas. Aquí tenemos lo que es la representación pues, gráfica que me compara un ritmo sinusal normal de una FA. Aquí vemos como en el ritmo sinusal tenemos la onda P, ¿listo? Normalita, positiva, 2 por 2. Y vemos como en la FA tenemos la presencia de Fs minúsculas, ¿listo? Eso es lo característico. También, pues, obviamente, hacer una arritmia supraventricular, el QRS, ¿cómo lo encontraremos? Lo encontraremos angosto. Y tenemos que el RR va a ser variable. Puede ser regular o puede ser irregular. En este caso, en este ejemplo, el RR es irregular. En cuanto a las causas de una FA, tenemos que son muy parecidas a la del flúter, cardiopatía isquémica, siendo una de las principales causas de estos pacientes. También hay que tener en cuenta una cosa, y es que tenemos que tanto la FA como el flúter pueden coexistir en un mismo paciente, como es este ejemplo que tenemos acá. Es un paciente que inicia con un ritmo de base de una FA, pero a medida que el trazado electrocardiográfico, listo, se va describiendo, vemos cómo aparecen esas ondas en sierra, esas ondas F mayúsculas, que son típicas de un flúter auricular. Así que básicamente es para que no se nos haga raro que encontremos una FA y un flúter coexistiendo en un mismo paciente. Y tenemos también un caso que es la FA con conducción aberrante, que básicamente serán aquellos pacientes que tienen un ritmo de base de una FA, y esto ondas F minúsculas, pero van a tener algunas contracciones ventriculares anormales, ¿listo? Algunos latidos diferentes, como en el caso que tenemos acá, que hay que saber distinguirlos muy bien de un tema que hablaremos en el siguiente video, que es la extrasístole ventricular, ya que tenemos que estas contracciones, ¿listo? Estos pulsos diferentes, no van a tener la presencia de pausas compensatorias, ¿listo? Esto es lo que básicamente me diferencia entre ese tipo de contracciones anormales
de una extrasístole ventricular. Recordemos que la FA es algo muy importante que tenemos que diagnosticar en el electrocardiograma, debido a, como ya dijimos, su alto riesgo tromboembólico. ¿Listo? Y pues tengo que hay que saber que, según el chatbox, tenemos que anticoagular a estos pacientes para evitar dicho riesgo de presentar ACVs isquémicos, por ejemplo, o entre otras patologías relacionadas con el embolismo. Pasemos a la siguiente arritmia supraventricular, que es generada como tal en el músculo cardíaco, en la aurícula, que sería la taquicardia auricular o taquicardia atrial, que básicamente es una arritmia supraventricular, ¿listo? Por ende va a tener un QRS angosto, ¿listo? Lo característico es una onda P de morfología anormal. Básicamente, ¿por qué sucede esto? Es que tenemos que en estos pacientes encontraremos un foco ectópico en la aurícula que me va a mandar el impulso eléctrico de la aurícula, valga la redundancia. Lo que va a hacer que el impulso eléctrico vaya en diferentes direcciones, hacia arriba. Lo que va a hacer que los electrodos que se encuentran en cara inferior, como D2, D3 y ABF, me representen esa onda P de morfología negativa. ¿Listo? Y diferente morfología en el trazado electrocardiográfico. Eso será lo característico de ese tipo de arritmias. Al igual que tenemos que la frecuencia auricular será muy elevada, entre 100 y 250 latidos por minuto, y también por la presencia de un RR que suele ser regular. Básicamente eso será lo típico de estos pacientes, unas ondas PES de morfología anormal, que suelen ser negativas debido a un foco ectópico en la aurícula. Y pasemos al otro tipo de taquiarritmias supraventriculares, ¿listo? Que son aquellas arritmias supraventriculares que usan el nodo AB como parte de su circuito, que como ya dijimos, serán la famosa taquicardia supraventricular paroxística, que básicamente tenemos que estos serán episodios paroxísticos de taquicardia originada encima del nodo AB y que lo usará como parte de su circuito. Van a haber dos tipos, lo que es la taquicardia por reentrada nodal y lo que sea la taquicardia que usará una vía anómala o una vía accesoria, siendo esta de acá la de reentrada nodal, que ahorita la vamos a hablar, y siendo esta de acá la que usa una vía accesoria. En resumidas cuentas, hablando de algo muy general, tenemos que básicamente lo característico electrocardiográficamente de estos pacientes será que veremos la ausencia de onda P, pero no porque no haya como tal, sino porque tenemos que la onda P se verá opacada, digámoslo así, por el QRS. Lo que quiere decir que tenemos que sí va a haber onda P, pero se encontrará dentro, listo, o justo después al final del QRS. Eso será lo más característico. Aparte de obviamente una frecuencia cardíaca muy elevada, mayor de 150 latidos por minuto, por ejemplo. Y hoy veremos cómo diferenciamos a cada una de estas dos. Hablando de las causas, básicamente pues pueden estar inclusive en pacientes sanos, pacientes con consumo de alcohol, pacientes que presenten un TEP, muy típico también en pacientes con cardiopatía isquémica, ¿listo? O por medicamentos, digamos por digitálicos, o un paciente que presente tirotoxicosis suele inclusive presentarse dicha patología. Como ya dijimos, habrán dos tipos. El primer tipo de estos será la taquicardia por reentrada nodal. Lo normal en un paciente es que en el nodo auriculoventricular tenemos que van a haber dos vías, una vía rápida y una vía lenta. El impulso eléctrico normal va a descender por la vía rápida, ¿listo? Eso es lo normal. Pero tenemos que en estos pacientes el impulso eléctrico va a descender de forma diferente. Puede descender por la vía lenta, ¿listo? O puede también descender por la vía rápida, que básicamente es lo que conocemos como una taquicardia por reentrada nodal típica, ¿listo? Y una por reentrada nodal atípica. ¿Cuál tenemos que será la típica? Tenemos que será aquel paciente que también se conoce como lenta rápida. Básicamente, ¿por qué? Porque será el impulso eléctrico va a descender, ¿listo? Por la vía lenta, lo que hace que la despolarización ventricular, ¿listo? Desciende por la vía lenta y asciende la despolarización hacia las aurículas por la vía rápida, lo que hace que la aurícula y el ventrículo se despolaricen casi que al mismo tiempo. ¿Listo? Tenemos que en estos pacientes se pierde esa pausa fisiológica que es normal debido a lo ya explicado a esas ambas vías. Pero como en este caso se pierde esa diferenciación,
tenemos que casi que la aurícula y el ventrículo se despolarizan al mismo tiempo, lo que hace que la onda P se vea opacada por el QRS, siendo un patrón característico de estos pacientes ver en cara inferior, lo que es D2, D3 y ABF, una pseudo S como esto que vemos acá, listo, que vendría siendo la P de este paciente, y ver en la derivada B1 una pseudo R. Esto es lo característico de cómo identificar electrocardiográficamente una taquicardia por reentrada nodal típica, que recordemos que es la que es lenta, rápida. Y tenemos la atípica, que será la rápida lenta, o sea, será lo que es el sentido inverso. O sea, tenemos que estos pacientes, la despolarización va a descender hacia los ventrículos por la vía rápida, ¿listo? Y va a ascender hacia las aurículas por la vía lenta, lo que hace que ambas, tanto aurícula como ventrículo, se despolaricen a destiempo, como suele ser normal, pero como tenemos que el impulso eléctrico, auricularmente me refiero, se va a originar después del nodo B, listo, ya tenemos que como tal va a ir así el impulso eléctrico, los electrodos, dicho impulso se va a alejar del mismo, lo que hace que las ondas P tengan una morfología negativa en este tipo de taquiarritmia supraventricular, siendo la taquicardia por reentrada nodal atípica. Aquí tenemos pues un mejor ejemplo, listo, de estos pacientes. Vemos un EKG que efectivamente pues tenemos que tiene un ritmo, una frecuencia cardíaca mayor de 150 latidos por minuto. ¿Listo? Buscamos la onda P para ver si es ritmo sinusal y en efecto no vemos onda P. Pero si nos damos cuenta, vemos que en D2, en D3 y en ABF encontramos como una pseudo S. Aquí muy pequeña. Aquí tenemos la pseudo S y aquí tenemos la pseudo S. Y vemos que en B1, listo, encontramos una pseudo R, que sería esta que tenemos acá. Por lo cual, debido a esas características, podemos decir que este paciente tiene una taquicardia por reentrada nodal típica. ¿Listo? Que es la más común. Obviamente por su nombre lo dice todo. Y el otro caso de taquicardia supraventricular paroxística es aquella que es dado por una vía accesoria o vía anómala. Básicamente serán pacientes que tendrán una vía accesoria, valga la redundancia, en el circuito cardíaco. Por ejemplo, tenemos que el ritmo sinusal normal, ya sabemos que va a descender por el nodo auriculoventricular, como ya lo sabemos, y se va para lo que son el haz de His y hace que todo el ventrículo se despolarice. Pero tenemos que al haber una vía accesoria, el impulso eléctrico se puede ir también por esa vía, como tenemos en esta imagen de acá. Y por eso tenemos que esas se van a dividir en si es ortodrómica o si es antidrómica. También seré muy breve con esto porque lo digo, es algo complejo de entender. Únicamente pues me enfocaré en cómo identificarlo en el EKG. En el cuanto de la ortodrómico, tenemos que el impulso eléctrico, lo que es la despolarización ventricular, va a descender por el nodo AB, como es normal, pero luego tenemos que la despolarización va a ascender hacia las aurículas, provocando que el ventrículo se contraiga y luego que se contraiga la aurícula. Y como tenemos que en este caso los vectores de despolarización se van a alejar del electrodo que se encuentra en cara inferior, por ejemplo, va a hacer que la onda P sea negativa. Y siendo la vía antidrómica el caso contrario, aquel paciente que la despolarización ventricular va a descender por la vía anómala, lo que hace que la despolarización tenga que pasar todo este recorrido, listo, hacer todo esto, para que todo el ventrículo se contraiga. Por ende, se va a demorar mucho más el tiempo de despolarización ventricular. Por eso es que en estos pacientes tendremos un QRS ancho. Por eso tenemos que tener cuidado, porque es una taquicardia supraventricular, listo, con QRS ancho. Que recordemos, el QRS ancho en una arritmia me sugiere a arritmia ventricular. ¿Listo? Pero como nos damos cuenta, podemos tener una taquiarritmia supraventricular con un QRS ancho, que vendría siendo una arritmia supraventricular paroxística debido a una taquicardia por vía accesoria de forma antidrómica. Y por último, ya para culminar este video de arritmias supraventriculares,
tenemos lo que es la extrasístole supraventricular o también conocida como contracción auricular prematura. En estos pacientes, en el músculo cardíaco encontraremos un foco ectópico. ¿Listo? ¿Qué es el foco ectópico? En cualquier momento del ciclo cardíaco se puede disparar, se disparará, lo que va a hacer que la aurícula, ¿listo?, se me despolarice prematuramente. Por ejemplo, aquí tenemos un ritmo normal, una onda P, QRS, onda T. Tenemos que se me dispara este foco ectópico, lo que me hace que se me grafique como una onda P de morfología diferente. Eso es lo característico. Tenemos las ondas P normales en ese paciente, pero tenemos una onda P de morfología diferente debido a que se dispara el foco ectópico y me produce un nuevo ciclo cardíaco en este paciente, siendo graficado como una onda P de morfología diferente. Lo característico y también que hay que tener en cuenta es que también encontraremos que en el siguiente video vamos a hablar de lo que son las contracciones ventriculares prematuras. Y hay que diferenciarlas, ya que tenemos que a diferencia de la ventricular, la auricular no tendrá pausa compensatoria. Cuando hablemos de la ventricular, explicaré un poco mejor qué es eso de la pausa compensatoria. A resumidas cuentas, tenemos que la extrasístole supraventricular será una onda P de morfología diferente a las demás, sin pausa compensatoria. Pero tenemos que mencionar un caso diferente, un caso especial, y es que encontraremos, listo, contracciones auriculares prematuras bloqueadas. ¿Qué básicamente qué es eso? Como ya mencionamos anteriormente, el foco ectópico me genera la contracción auricular prematura, listo, que se dispara en cualquier momento del ciclo cardíaco. Si por llegado al caso, dicho foco ectópico se dispara y precisamente el corazón se encuentra en su periodo refractario, ¿listo? Eso va a impedir que el impulso eléctrico descienda hacia el ventrículo, lo que hace que en este caso, esta onda P no pueda conducir, porque precisamente cuando el foco ectópico se disparó y me generó que la aurícula se despolarice, debido a que se encontraba el ventrículo en su periodo refractario, no se pudo continuar el impulso eléctrico, lo cual me genera una contracción auricular prematura bloqueada. Esto que no me continúa el impulso eléctrico. Esto es una comparación entre la auricular y la ventricular, encontrando lo que es la extrasístole. Cuando explique mejor la ventricular, nos enfocaremos un poquito más en esto. Y pues nada, sería todo eso por este video. Básicamente, gran parte de la explicación la saqué de este libro. Y tenemos pues también algunas revisiones y artículos que miré para poder explicar algunas cosas de esas diferentes patologías. Pero nada, sería todo eso por el video de las arritmias supraventriculares. Listo, ya hablamos de cada una de ellas, cómo las dividíamos y cómo las identificábamos en el EKG, que al fin y al cabo es el principal objetivo de estos videos. Así que nada, espero haber sido clara una explicación. Nos vemos en el siguiente video que abarcamos el tema de las arritmias ventriculares.